Bueno, vamos a estar en Daniel capítulo 4. Vamos a ver todo este capítulo, esta historia interesante. Y yo, antes de leer el pasaje, de entrar aquí, les voy a contar una historia de cuando yo tenía 14 años. Estuve jugando fútbol americano allá en mi estado, en Washington. Y yo anticipaba mucho eso desde más chico. Había esperado poder jugar por fin. Ya tuve la oportunidad de formar parte de un equipo, integrarme ahí en ese deporte a los 14 años. Y yo recuerdo que durante un entrenamiento que estuvimos haciendo varios drills o varios ejercicios, y ya tuvimos pues toda la protección, ¿no? El casco y el uniforme, y había dos filas de jugadores, y en medio, estaban observando los entrenadores, y todos los jugadores tenían que enfrentarse en medio de ese espacio entre las dos filas. Y uno estaba tratando de bloquear al otro. No tuvimos un balón en ese momento, o sea, era solamente enfocarse en lo que es el bloqueo, lo que es impedir que el otro jugador pasara, ¿no? Usando las tácticas, todo lo que es permitido dentro del fútbol americano. No tacleando a la persona, sino y no jalándole, solamente bloqueando, ¿no? Entonces yo estuve en una fila, y en mi fila estaban las personas que iban a tratar de escapar, de correr y pasar a la otra persona que iba a tratar de detenerlos, ¿no? Detenerle. Entonces estuve en esa fila, y yo no recuerdo en qué estuve pensando, o si estuve hablando con alguien, pero el punto es que me distraje, y empecé a pensar, tal vez soñar en otra cosa. Y en este momento el entrenador dio la indicación de que se cambiara, que ahora los que estaban en mi fila les tocaba bloquear, y en la otra fila les tocaba tratar de escapar, ¿no? Y pasar a la persona. Entonces no escuché eso. Entonces llegó mi turno, y yo salgo pensando que tengo que eludir solamente a esa persona, y obviamente esa persona pues pasa fácilmente alrededor de mí, porque mi trabajo era bloquearlo, ¿no? Entonces pueden imaginar que el entrenador se enojó conmigo y me gritó allí: pon atención o algo. No recuerdo qué me dijo, tal vez una grosería ahí que salió, pero en ese momento que me regañó, ¿no? Por no poner atención, por no estar en ese momento completamente entregado en mi mente y mi corazón al deporte de fútbol americano. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de una entrega total, la importancia de estar enfocados en lo más importante y completamente enfocados en esa cosa, no distraídos con cosas secundarias. Es la historia de Nabucodonosor, el testimonio de su vida, y vamos a orar antes de leer los primeros 3 versículos. Así que les invito a orar conmigo, que Dios nos hable hoy en esta mañana. Amado Señor, Padre nuestro, gracias que eres nuestro Padre, que eres un Padre bueno, eres un Padre fiel. Gracias porque sigues cada día en pos de nosotros, buscándonos, aún en medio de nuestra rebeldía, aún en medio de nuestra idolatría y las otras cosas con las cuales nos distraímos. Tú sigues fielmente buscándonos, buscando a esa oveja perdida hasta que la hayas. Gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros. Hoy te pido que podamos ver, comprender más de la gloria de Jesucristo, la grandeza de su salvación, que nos guíes por tu Espíritu Santo, Padre, y que
hables por medio de mi boca, para que haya convicción de pecado, para que haya ánimo donde haya necesidad, corrección, aliento, consuelo, conforme a la necesidad de cada corazón, que hables, que hagas un milagro en nuestros corazones en esta mañana por medio de tu palabra. Que seas glorificado y adorado en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aquí lo tengo en la pantalla también, pero pueden seguir en sus Biblias. Daniel capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde su paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación a generación. Aquí tenemos el rey Nabucodonosor, que era al principio un rey pagano, adorando a dioses falsos, ahora glorificando al Dios Altísimo, el Dios verdadero, el Dios de Daniel, reconociendo su grandeza, que no hay ningún Dios como Él, que no hay otro rey como Él, que su dominio es de generación en generación. Parece que al iniciar este capítulo, Nabucodonosor es un hombre quebrantado, un hombre convertido ya. Y eso nos conduce a la pregunta, ¿cómo pasó esto? Este rey que era tan egoísta, tan orgulloso, tan lleno de soberbia y arrogancia, ¿cómo es que llegó a ese punto a reconocer y alabar al Dios vivo? Bueno, esta historia, lo que sigue, es como el testimonio final del rey Nabucodonosor. Es su testimonio de cómo Dios obró en su vida, de cómo llegó a ese punto de rendir todo a Dios. Empezamos entonces en el versículo 4, ya Nabucodonosor nos va a contar cómo sucedió esto. Entonces, los versículos 1 a 3, en otras palabras, es como si fuera una película, ¿no? Alguien nos está contando y luego vamos atrás en el tiempo, ¿no? Al versículo 4. Un flashback. Un regreso a algo que sucedió antes. Versículo 4 dice así: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar, y estas fantasías, estando en mi cama, y las visiones de mi mente me aterraron. Tuvo una pesadilla. Nabucodonosor, no fue la primera vez. Versículo 6. Por lo cual di órdenes que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia, para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, y les conté el sueño. Eso parece como déjà vu un poco, ¿no? Algo que ya pasó en el capítulo 2. Está volviendo otra vez estos mismos acontecimientos. Y nota la misma respuesta, versículo 7, la última parte: pero no pudieron darme su interpretación. Versículo 8, pero al final vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos, y yo le conté mi sueño. Oh Beltsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos, o del Dios santo, algunas versiones dicen, y que ningún misterio te confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Casi, si estás leyendo solamente esta parte, vas a pensar, bueno, es una repetición de lo que vimos en el capítulo 2. Tal vez Nabucodonosor está solamente dándonos otra versión de esa misma historia. Pero aquí en el versículo 10
en adelante entendemos que es un sueño distinto. Es un acontecimiento distinto, porque dice el versículo 10, y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande, un árbol enorme. El árbol creció y se hizo fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaba sombra de las bestias del campo. Las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, había un vigilante, un santo que descendió del cielo. Eso es, aquí en Daniel capítulo 4 es el único lugar en toda la Biblia donde menciona los vigilantes, que creemos que es como un tipo de ángel. También se menciona, ¿no?, en el libro de Enoch, y hay personas que se obsesionan con todo ese tema de los vigilantes. Pero aquí se menciona solamente, no vamos a indagar mucho porque la Biblia no nos da más detalles, solamente parece ser un ser espiritual, un mensajero o un ángel de parte de Dios que está vigilando, ¿no? Llega ese vigilante, un santo, descendió del cielo y dice, clamando fuertemente, dijo así: derriban el árbol, cortan sus ramas, arrancan su follaje, desparramen su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Entonces el vigilante parece enseñarnos aquí que aunque el rey Nabucodonosor tiene tanto poder y su dominio es tan enorme, que el cielo está vigilando. El cielo está vigilando y su corrupción y su perversidad no escapa a la vista del cielo. Creo que ese es el punto de mencionar ese tipo de ángel vigilante aquí. Y nota que dice, siguiendo el capítulo 15, en el versículo 15, pero dejan en tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce, entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo. Muchas veces en la Biblia el hierro y el bronce nos hablan del juicio, ¿no? Que hay una demostración del juicio de Dios aquí. Y comparte con las bestias la hierba de la tierra. ¿Okay? Entonces aquí estamos viendo la consecuencia de la soberbia del rey representado por este árbol, ¿no? Que se empape con el rocío del cielo y comparte con las bestias la hierba de la tierra. Será cambiado su corazón de hombre y séale dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 años. Pasó de moda, algunos de ustedes saben, vieron la tendencia en las redes sociales, los Therians. Hace unas semanas mucha gente hablando de eso, hasta un chico en Monterrey que dijo que era un caballo, que quería pedir al Congreso que dieron derechos a personas como él que se creen animales, ¿no? Aquí tenemos el primer Therian, tal vez, ¿no? El primer ejemplo de alguien que tenía esa confusión. Pero bueno, versículo 17. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes, y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación. Pero tú puedes, porque el Espíritu de los dioses santos está en ti. Esta es la palabra de Dios. Y aquí podemos entender que desde el capítulo 2, si estudiamos la cronología,
que han pasado aproximadamente 30 años. Y eso es importante recordar. Han pasado aproximadamente 30 años durante el reinado de este rey. Y Dios ya se le ha revelado. Él ha visto milagros y ha confesado en el pasado la grandeza de Dios y que todos adoran a Dios. Pero aún no está entregado completamente a Dios. Su corazón todavía está distraído en otros lugares. Su corazón está todavía enfocado en otras cosas. No hay una rendición total de su ser. Vamos a ver en un momento la demostración de eso cuando Él se jacte por su propia grandeza. Pero el primer punto que quiero mencionar aquí, que creo que nos enseña algo importante sobre nuestro Dios, sobre el carácter de Dios. Y aquí lo tengo en la pantalla. Dios no se rinde en su búsqueda de nosotros. Dios no se rinde en su búsqueda. Dios ya lo había confrontado varias veces a Nabucodonosor. En el capítulo 2, él tuvo ese sueño de la estatua y una advertencia y lo ignoró. Construyó una estatua para su propia gloria en vez de recibir la advertencia y arrepentirse. En el capítulo 3 tiene esa otra advertencia cuando los 3 amigos de Daniel están en el horno de fuego y Dios los protege y dan testimonio. Y Nabucodonosor reconoce, no hay ningún Dios sobre la tierra como el Dios de Daniel. Pero a pesar de esas advertencias pasan los años y 30 años después Nabucodonosor todavía tiene en su corazón lleno de orgullo. Ha reconocido a Dios con sus labios, pero no se ha entregado completamente a Dios con su corazón. Tal vez tú estás aquí y estás en el mismo lugar. Puedes cantar, hasta sabes las letras de las canciones, de los cantos, de las alabanzas, de los himnos. Puedes repetir versículos de la Biblia, puedes dar las respuestas correctas, pero en tu corazón estás entregado a Dios, completamente rendido a Él. Dios va a seguir buscándote, va a seguir en pos de ti hasta que tú te rindas a Él. Es un Dios que busca, un Dios que desea que nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados y que lleguemos con arrepentimiento y fe a Él. Dios te ha hablado muchas veces a través de experiencias, a través de situaciones en tu vida, a través de exhortaciones de una predicación, un mensaje que escuchaste, una palabra, un sueño, pero sigues apretando ciertos ídolos, ciertas cosas en tu vida que no quieres soltar a Dios, decir: Dios, todo es tuyo, mi vida es tuya. ¿Cuántos años ha tenido paciencia Dios contigo? Pues aquí en los versículos 19 a 27 vemos que Daniel interpreta el sueño. Y vemos que Dios en su paciencia no está trayendo aquí un juicio repentino. Él está anunciando eso como una advertencia otra vez. ¿Cuán paciente es Dios? Nota el versículo 19. Entonces Daniel, a quien llamaba Belsasar, se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. El rey le dijo: Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Señor mío, respondió Belsasar, o Daniel, sea el sueño para los que lo odian a usted y su interpretación para sus adversarios. ¿Entienden lo que está pasando aquí? ¿Por qué tiene miedo Daniel de contar esta interpretación? Porque se trata de un juicio para el rey. ¿Quién quiere decir malas noticias a un rey como Nabucodonosor? Nadie, ¿verdad? Entonces Daniel tiene un poco de miedo aquí, pero
Dice el versículo 28, él empieza a contar lo que significa. El versículo 20, perdón. El árbol que vio, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo, que era visible en toda la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruta abundante, y que en él había alimentado para todos debajo del cielo, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Es usted, oh rey. Imagínate, que se ha hecho grande y fuerte, su grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y su dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto al vigilante, al santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía: derriban el árbol y destruyenlo, pero dejan el tocón con sus raíces y la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo, y que comparte con las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 años. Esta es casi como Daniel está, no quiere llegar al punto, está repitiendo todo, esperando que Dios va a intervenir o algo. Pero dice: esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Será usted echado de entre los hombres, y su morada estará con las bestias del campo, y le darán hierba para comer como al ganado, y será empapado con el rocío del cielo, y 7 años pasarán sobre usted hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces, el tronco ahí, ¿no?, del árbol, su reino le será afirmado después de que usted reconozca que es el cielo el que gobierna. Entonces hay esperanza también en esta advertencia. Por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato. Ponga fin a sus pecados haciendo justicia. Había maltrato de los pobres, había corrupción. Dice el rey: ponga fin a tus pecados, haciendo justicia, y a sus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. Aquí otra vez quiero resaltar en este segundo punto: Dios sigue en pos de nosotros, porque Dios quiere todo de nosotros. Dios quiere todo de nosotros. Él quiere que estemos completamente entregados a Él. No basta reconocerlo con los labios. Nabucodonosor ya ha dicho muchas cosas verdaderas de Dios, pero su corazón seguía adorando más a su propia imagen. Nota en el versículo 28, ¿cómo somos nosotros? Muchas veces somos como el rey Nabucodonosor. Aun si nos cuesta decir su nombre, somos como él. Dios nos advierte, Dios en su misericordia nos busca, y seguimos rehusando someternos completamente a Él. No nos gusta esa palabra, someternos, sumisión al Rey de Reyes. No, yo quiero ser mi propio rey. Quiero por lo menos, tal vez puedo reconocer algunas cosas que son de Dios, pero algunas áreas de mi vida no. Algunas cosas todavía quiero mantener un poco de control. No quiero someter todo a Él. Somos como Nabucodonosor, hermanos y hermanas. Muchas veces somos como Él. Él recibe esta advertencia y ¿qué hace? ¿Cómo responde? Pues nota aquí que dice en el versículo 28, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor, y 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia. Él está reflexionando, versículo 30, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?
¿Qué está haciendo Nabucodonosor aquí? Jactándose de su propia gloria, de su propio poder. ¿Se ha rendido completamente a Dios? No. ¿Ha reconocido a Dios como Rey de Reyes de verdad, de todo corazón? No. ¿Qué paciencia tiene Dios? En 2 de Pedro, creo que lo tratamos en 2 de Pedro 3:9. Dice así: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es, ¿qué? Paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, mas que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, mas que todos vengan a reconocer. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué significa eso? Es como que estamos caminando en una dirección, adorando a nosotros mismos, abrazando nuestros ídolos, lo que nos da identidad fuera de Dios, lo que buscamos para satisfacernos aparte de Dios. Arrepentirnos es dar la espalda a todo eso y reconocer a Dios como es, poner nuestra fe en Él, verle a Él como el único que nos puede salvar, el único que nos puede satisfacer, el único que puede satisfacer el alma humano. Dios desea que lleguemos al arrepentimiento, reconocer que es el único Dios verdadero. Él quiere tener nuestro todo, porque sabe que nada más en este universo nos puede llenar, nos puede satisfacer. Es el único que puede salvar. Entonces aquí vemos en el versículo 30 otra vez el corazón orgulloso, arrogante de Nabucodonosor. El orgullo es la raíz de todo pecado. Muchos han dicho, creo que es muy cierto, que si examinamos cualquier pecado y llegamos a preguntar qué motivación llegó, ¿no?, a producir esa acción, muchas veces podemos identificar el orgullo como a la raíz de eso. Me gusta esa frase de C.S. Lewis. Dice: mientras seas orgulloso no puedes conocer a Dios. ¿Por qué? Un hombre orgulloso siempre está mirando por encima del hombro a las cosas y a las personas. Y por supuesto, mientras estés mirando hacia abajo, no puedes ver algo que está por encima de ti. El orgullo nos enaltece, nos hace pensar que todos están debajo de nosotros. ¿Cómo vamos a mirar a Dios si nuestro enfoque está en menospreciar, en valorar a los demás como inferiores a nosotros? Creernos mucho. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Fíjense en eso. Dios es misericordioso, Dios es paciente, pero Dios cumple con su palabra. Dios le advirtió, Él no respondió en fe, en arrepentimiento, y aún 12 meses después está la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se declara, el reino te ha sido quitado, y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y Él y que lo da a quien le place. La voluntad de Dios es suprema. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres. Comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas. Piensen en eso. Está ahí viviendo como un animal, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. Una humillación completa. Pierde toda razón. Come hierba.
sus uñas como garras. Y eso nos enseña otro punto tan importante para ti, para mí, para todos aquí. Número 3, si no nos rendimos a Dios, Dios nos humilla. Dios nos va a humillar si nosotros rehusamos humillarnos a nosotros mismos primero y reconocerlo como Rey. Santiago capítulo 4 versículo 6, Dios resiste a los soberbios, a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará. Dice la palabra en varios lugares. Entonces aquí ven el orden. Hay una advertencia, hay paciencia de Dios, tiempo que pasa, pero el orgullo es persistente y el resultado es una humillación. Dios no lo destruye, lo quiebra. Hay algo fascinante aquí. Piensen en esto. Nabucodonosor se creyó Dios, básicamente, un Dios, y terminó viviendo como un bestia. No solamente a nivel de un ser humano, sino como de una bestia del campo. Cuando el hombre rechaza la autoridad del cielo, desciende por debajo de su humanidad. Cuando el hombre rechaza la autoridad del cielo, desciende por debajo de su humanidad. Es lo que vemos mucho en la sociedad. Hasta yo sé que muchos lo hacen para la atención solamente, pero adolescentes y jóvenes que se creen de verdad animales, que se identifican con perros, con caballos. Eso es el resultado. Si de verdad está pasando eso, es el resultado de un caos y una confusión cultural debido a rechazar principios bíblicos de la moralidad. Personas que piensan que está bien quitar las partes privadas de una adolescente de 14 años para que se convierta en un hombre. Eso es una pérdida de la razón, que es un juicio de Dios sobre una cultura y una sociedad que ha rechazado la moralidad bíblica cristiana, que ha dicho, sé que Dios gobierna, Dios ha dicho que gobierna el universo, pero vamos a rechazar eso como algo anticuado y vamos a inventar nuestra propia moralidad, nuestra propia razón conforme a lo que parezca bien a nosotros. El resultado es caos y confusión. No enaltecemos, nosotros nos enaltecemos como nuestros propios dioses y el fruto es necedad y destrucción. Pero hay esperanza, versículos 34 a 36. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Eso ya completa, ¿no? Como empezó el capítulo, empezó a contar su testimonio, y aquí es como él termina, ¿no? En el mismo lugar, al final de su vida, reconociendo a Dios como Rey soberano. ¿Qué hizo? ¿Qué fue la cosa clave aquí? Alzar los ojos al cielo. Ese es el punto de giro. Fue restaurado, no fue restaurado hasta que levantó los ojos a mirar al cielo. Y entonces recobra la razón, recobra el reino. Y ahora entiende, versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Dios actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? Él está reconociendo la soberanía de Dios, que Dios es el Rey soberano, es el Rey de reyes y el Señor de señores.
¿Quieres permanecer tú como rey de tu vida? Es una ilusión. Es una mentira del enemigo. No lo eres. Deja de vivir como si fuera así. El único rey verdadero es el Dios Altísimo. Si nosotros nos humillamos delante de Él, Él nos exaltará. Versículo 35. Versículo 36. En este momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme. Y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Y ahí concluyen las últimas palabras del rey Nabucodonosor, exaltando al Dios verdadero. Dios no solamente humilla, sino también restaura. Entonces les hago la pregunta, ¿Dios ha sido paciente contigo por años? ¿Aún sigues buscando soluciones humanas? ¿Vagando ahí como una bestia sin razón? ¿O has levantado tus ojos al cielo? O tal vez has tenido éxito en esta vida y puedes caminar, tal vez visualizando tus logros y decir, mira, todo lo que yo he establecido, todo lo que yo he logrado. Mira mi Babilonia, el fruto de mis manos, del trabajo arduo que yo he invertido del ingenio, por mi inteligencia. Mira lo que yo he hecho, lo que yo he logrado, lo que he establecido. Sigues caminando por tu propia Babilonia diciendo, mira lo que yo he edificado. Si es así, humíllate ahora. Eso es una advertencia para ti. Cuando yo estoy preparando eso, fue una advertencia para mí. Me di cuenta, hay algunas cosas en mi vida donde yo he permitido esa mentira del enemigo entrar sutilmente. Y tuve que decir, Señor, perdóname. Quita ese pensamiento de mi mente. Eso no se trata de lo que yo haya hecho o logrado. Se trata de ti. Yo no podría hacer nada si no fuera por ti. Así que humíllate ahora. Hoy es el día del arrepentimiento. Levanta los ojos ahora. No esperes el campo y la hierba. Dios te ha mostrado su bondad. Él es paciente. Él no se rinde en su búsqueda. Pero si no te rindes, Él te llevará al fin de ti mismo. Como lo hizo con Nabucodonosor. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Levanta tus ojos. Levanta la mirada hacia el cielo. Levanta tu mirada hacia la cruz, donde otro rey se humilló. Nabucodonosor fue humillado contra su voluntad. Cristo se humilló voluntariamente, tomando su cruz. Él no mereció eso, pero voluntariamente Él se humilló en lugar de nosotros los pecadores. El Rey verdadero descendió para que nosotros no tengamos que descender hasta la locura, hasta ese estado de pérdida espiritual, de ser separados de la gloria de Dios. Aquí vemos el corazón del Padre, de nuestro Padre Celestial. Aquí vemos el Evangelio. En el Evangelio Cristo toma nuestro lugar.
humillado, no por su propio pecado, sino para salvarnos de nuestro orgullo, de nuestro pecado, y levantarnos para vivir con Él en su reino glorioso, que es un reino eterno, que no tiene fin. Eso es misericordia, eso es amor. Así que entrégate hoy, humíllate hoy. Alza tus ojos, mira la cruz, no endurezcas tu corazón, como hizo el rey Faraón. No endurezcas tu corazón. Cree en Jesucristo hoy, reconócelo como Rey de tu vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, por estos recordatorios, por estas advertencias. Ayúdanos, Padre, a recordar y reconocer todas las áreas de nuestras vidas que no están completamente entregadas a ti. Si estamos pensando en nuestra propia gloria, si estamos distraídos con otras cosas, ayúdanos, Señor, hoy a poner nuestro enfoque en ti, nuestros ojos en ti. Que nuestro propósito en esta vida es vivir para ti. Y eres el único que puede satisfacer. En ti, Jesús, hay vida abundante. Hay perdón y hay gracia. Hoy queremos regresarnos a ti nuevamente. Amén. Amén. En los próximos momentos vamos a responder en nuestros corazones en fe, con gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros, tomando de la cena del Señor, la Santa Cena, la comunión, tomando del pan y de la copa, como Jesús nos dijo, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que toman de esta copa, están proclamando mi muerte hasta que yo venga por segunda vez. Estamos declarando que hay perdón en Jesús. Y si todavía no conoces a